Lola, ¿me oyes? Pues, Te oigo, Edu. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes allí. buenas tardes. Ya creo que tenemos alguna empresa dentro. Vamos a esperar unos minutos para dar comienzo. Edu, te Vale. voy comentando que justo debajo, en la parte de la plataforma, tienes un tercer botón que pone compartir contenido. Ahí será donde Aquí tengas que ya. darle para Mm. cuando llegue tu turno poder iniciar la presentación. ¿De Muy acuerdo? bien. Vamos a ir por el orden que aparece en en la jornada: Indonesia, Vietnam y Tailandia. ¿De acuerdo? Venga, perfecto. Esperamos unos minutos más que se incorporen el resto de los panelistas y el resto de las empresas. ¿De acuerdo? Venga, genial. Nos Venga, vemos. perfecto, gracias. Hola, Marc, buenas tardes. Buenas tardes, Lola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, le comentaba ahora mismo a Eduardo que empezamos por ti, ¿vale? Por seguir un poco el orden que aparece en la invitación de la jornada. Sí. Tienes en lo que es la plataforma, abajo tienes unos botones y creo que el tercero aparece como compartir. Ahí es donde tendrás que darle para compartir la presentación. Ok. ¿De acuerdo? Esperamos a que terminen de entrar Manuel como panelista y el resto de los asistentes, ¿vale? Quedan un par de minutitos para dar comienzo a la sesión, así que en un par de minutos os aviso, ¿de acuerdo? Vale, una pregunta. ¿Cuánto teníamos cada uno? 15 minutos era, ¿no? Algo así. Sí, yo creo que entre unos 15 a 20 minutos para no alargarnos demasiado, por si Para no luego. pasarnos de la hora. Exactamente, por si luego quieren Vale. haber una ronda de preguntas y sobre todo por si hubiera alguna empresa que posteriormente quiera tener reuniones, además de las que ya nos lo han comentado. ¿De acuerdo? Vale. Lo único, a lo mejor me tienes que cortar, Lola, si ves que me paso, porque es una presentación muy larga. La voy a intentar resumir, me voy a tener que saltar muchas transparencias, pero bueno, si ves que me estoy pasando y Venga, me despisto, no, no dudes. no Vale, te gracias. preocupes, yo lo voy controlando. ¿De acuerdo? Vale. Venga, perfecto. Disculpad que no acababa de arrancar el tema. Hola Manuel. Nada, justamente acabo de comentar con Eduardo y con Marc. Tú ya más o menos conoces la plataforma, sabes dónde le damos a compartir y nada, esperamos un par de minutitos más para que se puedan incorporar algunos asistentes que todavía faltan y damos comienzo, ¿vale? Perfecto. Venga, perfecto.
Bueno, buenos días a todos. Yo creo que ya podemos ir empezando con idea de no retrasar demasiado la jornada del tiempo previsto. Muchísimas gracias a todos los asistentes que están conectados hoy con nosotros para esta jornada sobre el sector industrial en Indonesia, Vietnam y Tailandia. Mi nombre es Lola Alcántara, soy la responsable de estos mercados en Extenda y hoy nos acompañarán los responsables de las oficinas que Extenda tiene en estos tres mercados de sudeste asiático y que nos darán una idea de cómo están los distintos subsectores dentro del sector industrial en cada uno de estos países y podrán responder a las dudas que les surjan durante las presentaciones. Decirles varias cosas. No voy a entrar en hacer un poco un resumen de lo que les van a contar, porque ya para eso lo harán ellos mejor que yo en unos minutos. Comentarles varias cosas. Tienen habilitados en la plataforma que estamos utilizando, en la parte inferior derecha, un botón para el chat. Es ahí donde tienen que hacer las preguntas que tengan para cualquiera de nuestros ponentes y una vez que terminemos intentaremos ver si pueden realizárselas ustedes o yo misma, dependiendo del número de consultas que tengamos, pues se las iré diciendo a los distintos ponentes. Además de eso, comentarles que, bueno, una vez que termine la jornada, tenemos la posibilidad de aquellas empresas que lo deseen, nos soliciten una reunión ya en exclusiva con aquellos responsables de países en los que estén más interesados. Por favor, envíenme ya sea un correo electrónico o un mensaje a través del chat para que podamos cuadrar los horarios con ellos, puesto que, como saben, pues tenemos una diferencia horaria considerable y para no retrasarles a ellos demasiado el día. Dos cositas más para no alargarme mucho. Una es que tenemos dos programas que hemos abierto para Asia. Una es para todo Asia, que es el Club Asia, y me gustaría, pues bueno, hacerles un breve comentario. La intención que Stenda tiene lanzando este tipo de programas es crear una plataforma de networking entre aquellas empresas que tienen verdaderos intereses en los países asiáticos. Y cuando me refiero a verdaderos intereses, es que ya estén comercializando allí, que tengan también una cierta experiencia. El objetivo que perseguimos es crear un networking entre las empresas porque pensamos que es algo que facilita mucho la labor a aquellas empresas que ya están metidas en la comercialización con sudeste asiático, con China o con Japón, con cualquiera de estos mercados, cada uno con su idiosincrasia, y que nosotros también podemos aportarle una información muy valiosa de las oficinas que tenemos allí, de los contactos estratégicos que manejamos y que manejan nuestra red exterior en Asia. Bueno, en este club se irán realizando distintos tipos de actividades, almuerzos de networking, jornadas, asistencia a foros y bueno, pensamos que puede ser muy interesante. Ya lo hicimos el año pasado y tuvimos 4 sesiones de bastante interés para las empresas y bueno, les animamos a aquellos de ustedes que ya tienen experiencia en mercados asiáticos que formen parte de este club, bueno, que mientras más nutrido esté, pues más interesante será para todos. Y como segundo programa, que también arrancamos el año pasado, quería comentarle es el programa Consolida. El programa Consolida ASEAN, que lo arrancamos en 2022, es un programa que partió precisamente de estos mercados, porque son mercados que necesitan un cariño especial por parte de la empresa. Obviamente son mercados que tienen grandes diferencias culturales con nosotros, no solo de distancia, y son mercados que necesitan
un cuidado especial y una atención especial, y para lo cual pues nosotros ponemos a disposición todas las antenas que tenemos en mercados de sudeste asiático y la que esperamos abrir también en países como Australia, para que les apoyen y les acompañen durante todo el proceso de prospección de cualquiera de los mercados que tenemos ahora mismo en disposición de realizar este tipo de programas, pues la prospección inicial, luego el acompañamiento en las agendas y en el seguimiento posterior. Es un programa que incluye 5 tipos de actividades distintas y que lo que pretende es que en los 12 meses en los que se desarrolla, pues la empresa ya tenga ya no un posicionamiento, sino al menos un conocimiento importante del mercado al que se quiere acercar, y que, bueno, que haya dado unos pasos bien fundados y acompañados por personas que están allí y que conocen verdaderamente de lo que están hablando. Y bueno, si quieren más información sobre cualquiera de estos 2 programas, por favor, no duden en comentarlo, ya sea a través del chat o a través del correo directo. Y sin más, empezamos con las ponencias. Vamos a comenzar con Indonesia, seguiremos con Vietnam y finalizaremos con Tailandia. Como les digo, tienen el chat habilitado para todas las preguntas, y yo iré dando paso de un país a otro, y iré controlando un poco los tiempos también para que no nos retrasemos demasiado. Comenzamos con mi compañero Marc Alonso. Él es el responsable de la antena de Stenda en Indonesia, que tiene además como países de influencia a Malasia y Singapur. Y bueno, nada más, Marc, todo tuyo. Ahora mismo vemos tu presentación. Solamente nos falta para ponerla. Lo que no te escuchamos, tienes que habilitar el audio. No te estamos escuchando todavía. Tienes que habilitar el audio abajo en el botón, uno de los botones grandes que está en la parte inferior. No podemos escucharte. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, Es ahora que sí. se me cambió el formato de pantalla, disculparme, y al compartir me cambió el formato y no veía el micrófono, ya lo tengo. Bueno, No te muchas gracias preocupes. por la introducción, Lola. Voy a poner ahora aquí en pantalla completa, y bueno, gracias también a los asistentes por participar y por atendernos en esta presentación que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hablar vamos a centrar en en los sectores industriales, y bueno, vamos a hablar en mi caso de las oportunidades de Indonesia. Nos vamos a focalizar en estos sectores: primero minería y energía, manufacturas, construcción, logística, y por último defensa y seguridad. Para empezar, una presentación muy breve del mercado de Indonesia. Un país, pues, de 270 millones, cuarto país más poblado del mundo. Fue colonia de Países Bajos y, bueno, el mayor archipiélago del mundo, y un país de G20. Eh, está dentro de la ASEAN, que es la región del sudeste asiático, que es una unión económica, perdón, una unión aduanera, mejor dicho. Y luego, bueno, los datos económicos: hablamos de un PIB per cápita de alrededor de unos $4.000 anuales, con crecimientos del PIB muy, muy interesantes. 2021 no se ve muy alto porque todavía estaba en la pandemia haciendo estragos en Indonesia, pero ya para el 2022 estuvo alrededor del 6%.
tasas de desempleo también baja y bueno, una economía todavía dinámica que como podemos ver por la distribución de sectores está todavía en pleno proceso de industrialización, ¿no? Tiene todavía un porcentaje de la industria del 41%. Entonces tiene un peso del sector industrial muy importante y de ahí que extienda pues por un lado hagamos esta presentación hoy, por otro lado, pues que se vaya a hacer una misión comercial para la industria para la industria en general. Luego, pues las previsiones económicas son que los crecimientos sigan en torno al 5% en los próximos años y luego, pues lo que viene siendo lo que es el tamaño de la economía, que para el 2030 sea la quinta economía mundial y para el 2050 que sea la cuarta, según las previsiones de PwC. Luego también, pues vemos también lo que se espera que crezca la renta per cápita en los próximos años. Estamos pues eso, en torno a los $4.000 ahora mismo, una renta media, pero bueno, se espera que siga creciendo de forma considerable. La población, pues todavía estamos en un punto en el que todavía crece bastante, ¿no? Todavía tenemos crecimientos demográficos importantes. Entonces, bueno, simplemente aquí en esta primera parte dejar ¿no? claro que es un país, una población muy importante que se encuentra en pleno crecimiento, que está en proceso de maduración, donde el sector industrial es muy importante, donde todavía hay muchísima gente trabajando y es un sector relevante y que se espera que la población y la renta pues siga creciendo de forma consistente en los próximos años. Entonces, bueno, primero vamos a hablar de agricultura, pero la agricultura me la voy a saltar porque ya hicimos bueno, tenemos ahora ya el mes que viene la misión de la agricultura, entonces me voy a centrar directamente en minería y energía para empezar. Entonces, bueno, dentro de Indonesia la minería es un sector muy importante, como vemos representa casi un 7,5% del PIB. Y se mantiene, y se mantiene ese porcentaje en la contribución del GDP, por lo que quiere decir que sigue creciendo pues alrededor del 2, de entre el 2 y 5% es lo que se espera que crezca. Eh, Luego también destacar la parte también de la producción de petróleo también, que tiene una producción de petróleo también muy importante, de casi 2 millones de barriles al día. Y luego también destacar que el gobierno está promoviendo y apoyando el desarrollo, sobre todo minero en el país. Eh, Dentro de la minería es muy importante también el sector del carbón, petróleo, gas y geotérmico también va perdiendo peso, sobre todo por la reducción de la producción en petróleo y gas, pero como vemos en minería de carbón y minería de minerales, pues sí que se esperan crecimientos importantes para los próximos años. Luego vemos que la mayoría de inversión en minería es extranjera, que es lo habitual en países en vías de desarrollo, con producciones de carbón que van en aumento. Luego también un aumento también de la industria siderúrgica, también como decíamos, muy relevante, y podemos ver pues, el crecimiento que se espera también tanto en plantas de energía y demás. Eh, bueno, aquí vemos también unos datos estadísticos también del petróleo y del gas. Voy a ir bastante rápido porque tengo bastantes presentaciones y no me quiero extender del tiempo, pero también vemos como aquí las estimaciones de petróleo, pues va creciendo la refinería, pero como vemos la producción de crudo se reduce, pero sí que tienen intención de aumentar el número de refinerías en el país en los próximos años. Luego también las estimaciones de gas también se espera que se reducen, pero lo que es la producción pues seguirá creciendo y vemos sobre todo eso, las capacidades de refinería pues están creciendo bastante y se esperan pues bastantes plantas los próximos años. Luego esto lo voy a saltar. Luego también se espera un aumento también de la proyección del consumo energético en los próximos años. Al final, por todo el crecimiento económico y el crecimiento demográfico, pues lo esperado. Vemos aquí dos tipos de escenarios en base con distintos escenarios. Hemos compartido los dos porque tengan una visión más amplia. Y luego vemos aquí también la política energética, el mix de producción energética. Vemos que se espera que crezca sobre todo las energías renovables. Hay un plan muy ambicioso para aumentar la producción de renovables en los próximos años, lo que consideramos que puede ser una muy buena oportunidad para las empresas andaluzas, ya que vemos que hay una gran competitividad
y empresas importantes, por eso aquí lo destacamos, y que poco a poco se vaya reduciendo la dependencia sobre todo del petróleo y del carbón. Luego vemos aquí las capacidades, las previsiones de aumento para las capacidades de energías renovables. Vemos, vamos, lo que es la actualidad, vemos que ahora mismo es prácticamente residual, sobre todo lo que hay son hidros, pero en solar y en eólica pues son muy residuales. Y se espera un gran desarrollo, hay una apuesta muy importante y se están subiendo también las tarifas que se están pagando por la compra de energía y se están empezando pues a dar tarifas más interesantes para que las inversiones sean rentables. Además, justo en este sector también tenemos buenas relaciones, buenos contactos en Indonesia y nos vemos capacitados para ayudar y asesorar a las empresas que quieran ir al mercado y ponerles en contacto pues con partners que sabemos que sí que están interesados en trabajar con empresas españolas. Y además la ventaja que tenemos, sobre todo en la generación de energía, en todos sus ámbitos, ¿no? Tanto renovables como no renovables, es que la imagen de marca española está muy valorada. Los proyectos que han realizado las empresas españolas que han realizado ya proyectos en el país han sido buenos, los resultados han sido buenos y sé de primera mano, por conexiones que tenemos en el ministerio, que están contentos y que consideran las empresas españolas muy profesionales y están en el top of mind del gobierno indonesio. Luego aquí pues vemos unos datos sobre las inversiones estimadas. Vemos que hay unas inversiones sobre todo importantes, como decía antes, en refinerías de petróleo, en centrales de transmisión eléctrica y bueno, esto sería el resumen. Ahora pasamos al área de manufactura. Vemos que la manufactura tiene una contribución también muy relevante dentro del Producto Interior Bruto, alrededor del 20%, y mantenida, se ha reducido ligeramente, pero se mantiene, y el gobierno realmente está intentando promoverla para que se mantenga en torno al 21% en los próximos años. Vemos que en los últimos años, en la época pre-COVID, lo que más crecía era la industria relacionada con alimentos y bebidas y el textil, pero para los próximos años el gobierno tiene un plan de desarrollo, sobre todo dentro de la industria química y farmacéutica y la industria automotriz. Y ahí es donde realmente vemos oportunidades. También dentro de la industria de alimentación y bebidas se prevé también que haya crecimiento y estoy seguro que también hay muy buenas oportunidades en estos sectores. Luego, dentro de la industria manufacturera, vemos que la mayoría de las inversiones vienen del extranjero. Hay también inversiones locales, pero las mayorías vienen de fuera. Lo cual en general yo considero que es bueno porque las multinacionales valoran más la calidad y y habrá más oportunidades para empresas que aporten más valor añadido y no se mire tanto el precio, sino la calidad. Luego vemos también los bienes capitales, analizamos los códigos arancelarios 84 y 85, estos grupos, y vemos también como el valor de las importaciones en billones de dólares son elevados, se han mantenido altas en los últimos años, más o menos regulares, y se esperan que sigan así en los próximos años. Al final, por esa necesidad, porque además Indonesia, a pesar de tener una industria importante, realmente los bienes de equipo no los tiene, no tiene una industria de bienes de equipo y tiene que importar la mayoría de ellos, sobre todo de países desarrollados y China. Luego vemos que tienen un plan también de desarrollo específico para el año 2020-2024, donde se están desarrollando también polígonos industriales, fundiciones, y hay una gran inversión en también lo que ellos denominan la industria 4.0, pero ahora explicaremos lo que es, que viene aquí, ¿no? Que sobre todo pues, en industria de alimentación, en textil, automotriz, química y electrónica. Estos son los sectores por lo que está apostando Indonesia. Y luego aparte, pues desarrollo de polígonos industriales, porque a día de hoy la economía de Indonesia está muy centrada en la isla de Java, que es la isla donde se encuentra la capital Yakarta y donde está el 60% de la población. La isla de Java es la que está en medio, que es alargada, y vemos que ahí pues solo se planea desarrollar un polígono industrial. Sin embargo, en el resto de islas pues sí que hay un desarrollo,
planeado pues un desarrollo en el resto de zonas del país. Y luego aparte, pues como comentaba antes también, pues las fundiciones, ¿no? Que se esperan crear pues 31 nuevas fundiciones sobre todo pues en las islas de Borneo y de Sulawesi. Luego aquí vemos un poco lo que es lo que ellos llaman el roadmap para desarrollos también de vehículos eléctricos. Tienen un plan específico para producción de baterías y demás, porque al final tienen los minerales. Entonces, bueno, hay un plan específico del Ministerio de Industria y vemos que tienen un plan muy serio para la producción de vehículos eléctricos en el país en los próximos años. Luego, dentro del área de la construcción, también, bueno, del nicho bueno, del sector de la construcción, vemos que también es importante, representa el 10% del Producto Interior Bruto, crecimientos también, se ve que se mantenga con crecimientos sostenidos. Cualquiera que venga a Yakarta y se fije, pues verá que hay muchísimas grúas, que hay mucha construcción y no solo en viviendas, pero también en infraestructura, que también es muy interesante. En este caso, la inversión sí que es local en su gran mayoría, pero aún así pues, se necesita de importar de muchas materias y suministros para este desarrollo, ¿no? De todos estos proyectos y construcciones que se van a desarrollar en los próximos años. Por otro lado, también, como muchos ya sabréis, ya se ha aprobado en el gobierno que es el cambio de la capital. Actualmente es Yakarta y se va a cambiar a una nueva ciudad que están construyendo que se llama Nusantara, pero que todavía básicamente no está hecha. No es que se cambie a otra ciudad, sino que se va a crear una ciudad desde cero y vemos que hay una inversión programada bastante importante, ¿no? Casi 30 billones de euros para el desarrollo de la nueva capital. Luego también vemos que va a haber también en desarrollo de aguas potables, construcción de pisos urbanos, tratamiento de aguas, etcétera. Aquí, pues bueno, lo que contábamos de la nueva capital, ahora mismo estamos en la primera fase, se empezó el año pasado y aquí pues hay distintas fases para ese cambio de la capital, que sin duda va a ser muy atractivo para el desarrollo de infraestructuras y demás. Luego vamos a hablar ahora un poco de la logística. La logística también no es tan importante en el Producto Interior Bruto, pero nos pareció también relevante. Los crecimientos en los últimos años fueron buenos y la cadena logística además todavía tiene muchísimo desarrollo y es muy importante. Al final Indonesia son 17.000 islas, por lo tanto se requieren no solo infraestructura, carreteras, hay que modernizar también todo el sistema de trenes también porque todavía están prácticamente la mayoría de las vías son las que construyeron los holandeses a principios del siglo pasado. Entonces el transporte ferroviario se tiene que desarrollar, terrestre. Hay muchísimos puertos también que desarrollar. Transportes fluviales también es importante e interesante. Y luego, pues, bueno, todo tipo de servicios de almacenamiento, que es lo que más va a crecer en los próximos años. Almacenamiento, correos y mensajería. Luego, las inversiones en transporte que se esperan también, pues también son relevantes. Aquí está más compartida la inversión extranjera con la local y se espera sobre todo, pues aquí hemos destacado una serie de proyectos, pero sobre todo pues una carretera de peaje que cruce toda Sumatra. Estamos hablando de una autopista de más de 2.500, 3.000 kilómetros de longitud, trenes de alta velocidad, ferrocarriles, una red integrada de puertos. Y luego también sistemas de transporte públicos urbanos, también para 6 áreas metropolitanas, todos como vemos con unos presupuestos muy, muy importantes. Y luego también, pues aquí, bueno, aquí también otro resumen del número de proyectos. Aquí antes destacamos los más relevantes, pues aquí tenemos un poco lo que se espera invertir en los próximos años. Luego ya por último, defensa y seguridad también. Hay un plan también definido para todo lo que viene siendo la defensa del país. España además también está bien posicionado. España ya ha suministrado unas fragatas que se suministran desde Galicia.
y también por las fuentes que tengo están muy satisfechos y están abiertos también a trabajar con empresas españolas. Hay planeado la compra de 50 buques de guerra para el 2024, que creo que dentro de poco van a salir a licitación. Y bueno, aquí unos ejemplos también de algunas compras que se hicieron. Y luego, bueno, ya por último, las barreras y retos que nos vamos a encontrar son principalmente de que, a diferencia, por ejemplo, de Vietnam, que ahora lo comentará mi amigo, bueno, mi compañero Manuel y buen amigo, que hay un acuerdo, que no hay acuerdo entre España, perdona, entre la Unión Europea e Indonesia de comercio. Sí que lo tiene Vietnam. Indonesia pues tiene acuerdos de comercio con China, con Japón, con Australia, pero desafortunadamente no con la Unión Europea. Están en negociaciones, pero bueno, en los últimos años han habido algunos desacuerdos y no se ha podido avanzar. Entonces la mayoría de exportaciones van a estar sujetos a aranceles. Normalmente suelen ser para productos industriales entre el 5 y el 10. No se asusten con el 150 porque el 150 suele ser para productos para industrias que tienen protegidas y para también bebidas, sobre todo bebidas alcohólicas que en Indonesia lo tienen muy elevado. Pero para productos industriales suele estar en torno al 5 o 10%. Entonces, bueno, que sepáis que tendréis esa barrera y que puede ser que otros países pues tengan aranceles, bueno, aranceles más bajos. Y luego, pues para ciertos productos también hay que homologarlo y la homologación sería por parte del SNI. Pero bueno, ya son casos de que estéis interesados, nosotros os podremos ayudar en ese proceso. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marc. Has conseguido resumir bastante en un tiempo más o menos prudencial, así que te lo agradezco mucho. Bueno, supongo que seguramente nuestros asistentes tengan bastantes preguntas. También deciros que os compartiremos las presentaciones una vez que finalice la jornada y, bueno, recordarles que tienen habilitado el chat para hacer cualquier tipo de pregunta que después, una vez que terminemos, le realizaremos a los ponentes. Bueno, pues gracias de nuevo, Marc. Le doy ahora la palabra a Manuel Menéndez, que es jefe de proyecto y director de la oficina de Double M y Antena de Extenda en Vietnam. Y bueno, the floor is yours. Gracias. Gracias Lola, gracias Marc. Voy a compartir pantalla. Ok. ¿Se ve, verdad? Perfecto, lo vemos estupendamente. Perfecto. Pues bueno, en cuanto a localización geográfica, comentar que Vietnam pues, también forma parte de la ASEAN. Aquí podemos ver un poquito quiénes somos vecinos. Una cosa importante, además del que es un libre mercado para la circulación de bienes y de personas, un dato importante es que el desarrollo o la velocidad de crecimiento de los mercados son distintos. En el ASEAN podemos encontrar mercados muy maduros, como puede ser el de Singapur, o podemos encontrar mercados que están todavía en una fase de crecimiento importante, como puede ser Camboya o como es el caso de Vietnam. Indonesia es un mastodonte, como comentó Mar, pues 270 millones de habitantes, muchísimas islas, es digamos, el hermano mayor de toda la región y es uno de los mercados que a nivel macroeconómico siempre es de las preferencias primeras de las empresas españolas. Hay otros mercados como podemos ser Tailandia, como puede ser Vietnam, como puede ser Filipinas, que también tienen datos muy interesantes, como por ejemplo la cantidad de población, desarrollo de la clase media, etcétera, que iremos viendo en las próximas diapositivas. Una cosa muy importante de la ASEAN es el crecimiento de la clase media. Al final, la clase media es sinónimo de consumo y el consumo es sinónimo de desarrollo y de economía. En la parte de la derecha, en el gráfico de la derecha, podemos ver la representación de crecimiento de clase media de 2010 a 2030, una expectativa a 2030. Puedes ver que América Latina, por ponerlo como un ejemplo de destino preferente de las empresas españolas, pues no hay un gran diferencial en 20 años. Pero bueno, como podéis ver, ASEAN y China
pues tiene un crecimiento de esa clase media muy, muy, muy importante. Entonces, que el sudeste asiático, la Organización de Naciones del Sudeste Asiático, tenga un crecimiento similar al de China, nos da una imagen de lo que se va a convertir esta parte del mundo en unos años. Para que os hagáis una idea, Vietnam, el 70% de la población tiene aún menos de 35 años. Y otro dato que también es muy curioso es que el 40%, solamente el 40% de la población vive en las ciudades. 70% de la población en Vietnam todavía vive en la zona rural y eso es un ejemplo muy claro de todo el nivel de infraestructura, de crecimiento de las ciudades, de desarrollo urbanístico y además, al no ser una sociedad envejecida, como las que podemos tener en ciertas partes de Andalucía o de Asturias, en mi caso, que me toca cerca, Vietnam es una población muy joven y esta gente joven, a diferencia también de China, no está tan influenciada por la ideología política, tiene totalmente abiertas las redes sociales, el acceso al mundo y es una juventud que demanda o que cada vez tiene más demandas de productos internacionales o occidentalizados, se cría o crece con programas extranjeros y cada vez demanda más productos extranjeros. En cuanto a crecimiento de la clase media a nivel mundial, pues vemos que Indonesia lidera gracias a su nivel poblacional. A continuación, Pakistán, Bangladesh. Yo Bangladesh no lo conozco y, bueno, es normal que tenga ese crecimiento porque es que empieza a crecer de cero. Pero bueno, aquí tenemos países interesantes como puede ser Filipinas, como puede ser Vietnam, que siguen o que están en el top 10 de países a nivel mundial que más crece su clase media. En cuanto al PIB, esto es sobre todo importante, tampoco quiero entrar excesivamente en temas macroeconómicos y quiero ser más práctico a nivel de sectores, pero un dato muy importante de Vietnam es que es una de las pocas economías del mundo y creo que la única de la región ASEAN que durante la pandemia ha seguido creciendo en positivo. Es verdad que el crecimiento se redujo, pero que no haya decrecido es un hito muy importante debido al control del gobierno de la pandemia, cosa que hablamos largo y entendido en su momento. Y podéis ver que en el 2022 Vietnam ha crecido a un 8%. Es importante mencionar que por encima de un 8% de crecimiento del PIB, la inflación se dispara. Por lo tanto, el gobierno ha puesto medidas para que ese crecimiento no superara el 8%. Las medidas principalmente es la de paralizar cualquier proyecto internacional, por ejemplo, el plan de generación energético de renovables hasta que ese crecimiento del PIB fuera contenido y pudieran hacer una previsión que no disparara la inflación en el mercado. La perspectiva para 2023 es que la economía vietnamita siga creciendo al 6,60%. Y también comentaros que se acaba de lanzar el plan energético en Vietnam, que bueno, ya salen a licitarse pues, cantidades de producción eólica, solar, etcétera. Sin entrar excesivamente en las relaciones bilaterales entre España y Vietnam, pues demanda de material eléctrico. Como Marc comentó, Vietnam firmó en 2019 el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que se puso en funcionamiento en 2020. Se espera que casi el 80% de las partidas arancelarias pasen a tener un 0% de arancel, dependiendo de los sectores estratégicos durante un periodo de 8 a 10 años. Ciertos sectores, como por ejemplo la carne de vacuno, que a día de hoy ya tiene un 0%. Esto hace que las oportunidades en Vietnam para la importación o para la exportación de ciertas rúbricas sean estratégicas. Aparatos y material eléctrico, máquinas, productos farmacéuticos que anteriormente tenían grandes gravámenes arancelarios, a partir de ya pues son cada vez más interesantes. Taninos, que son los colorantes para la industria de la cerámica, carne y despojos,
prendas de vestir. Pero Vietnam es un mercado principalmente productor de textil y exportador de textil, pues también es un mercado importador de textiles. En el mismo caso, tenemos también la importación, por ejemplo, de productos de pescados y mariscos. Vietnam es un gran exportador, sobre todo de gambas, pero también es un gran importador de este tipo de productos. Pues entonces ahí vemos la dependencia que tienen los mercados de ASEAN y que muchas veces chocan con nuestras ideas preliminares de lo que el mercado puede demandar, ya que las balanzas comerciales aquí pues están bastante del lado de la necesidad de importar productos. Relaciones de importaciones o de exportaciones andaluzas a Vietnam, principales, bueno, pues similar a las del conjunto de España, mucho agroalimentario, aceite, carnes. Vietnam no tiene un gran sector siderúrgico, por lo tanto hay mucha demanda de productos metálicos, manufacturas, etcétera. Y bueno, pues el resto de partidas son muy parecidos. Ya veis que, por ejemplo, los abonos van cogiendo, o los fertilizantes van cogiendo posicionamiento y vamos creciendo con rúbricas que hemos ido promocionando e introduciendo en los últimos años. Sectores de oportunidad. Este webinario está enfocado en el sector industrial. Para nosotros es la primera vez que vamos a tocar este sector como sector genérico o más generalista. Sí que hemos hecho cosas individuales para ciertas empresas, que incluso alguna estáis en este webinario, pero con la perspectiva de hacer una misión comercial directa a los tres mercados. Vamos a analizar, como ya ha hecho Marc, cuáles son los sectores o los subsectores de oportunidad del sector industrial en Vietnam. Materiales de construcción, clase media, necesidad de urbanización, un país a nivel geográfico muy grande, no tiene el hándicap de que sea un archipiélago, pero sí que tiene mucha distancia de norte a sur, áreas urbanas que cada vez están creciendo más y una tasa de urbanización estimada pues del 50% para 2030. ¿Cuáles son los productos? Pues piedra natural, mármol, yeso, cemento, etcétera. Y cuáles son las exportaciones españolas a Vietnam de esta partida arancelaria, que es bastante importante. En cuanto a piedra natural, pues Andalucía es un exportador de un producto muy, muy bueno. Competimos como concepto de piedra natural con producción asiática, pero las calidades, ni los colores, ni otras características del producto son comparables. Por lo tanto, Vietnam demanda productos españoles dentro de la piedra natural o de los mármoles que China, por ejemplo, no puede producir, y hay, por supuesto, gente que quiere y puede pagarlo. Otros materiales, productos siderúrgicos, laminados planos, fundiciones, tornillos, manufacturas, además de maquinaria, tanto para obra privada como para obra pública. El sector naval y defensa. En su momento hicimos una misión para el clúster naval de Cádiz. Vietnam cuenta con 286 puertos. Daros cuenta que este es un país que es una república socialista, lo que significa que el Partido Comunista es el único partido que se puede votar. Por lo tanto, a nivel de infraestructura pública, pero también naval y defensa, pues el gobierno tiene muy controlado este sector. Tenemos 286 puertos, el transporte marítimo o el transporte por barco es muy importante, no solo marítimo, pero también Vietnam posee una red fluvial muy, muy, muy importante. Entonces, la mayor parte de terminales la tenemos en Haiphong, es el puerto que da servicio a la zona norte de Vietnam. Luego tenemos Vung Tau, que es la punta sur del país, que está más o menos a una hora de la ciudad más importante del sur, que es la ciudad de Ho Chi Minh, que no es la capital, porque la capital es Hanoi, donde en Ho Chi Minh tenemos 42 terminales, muchas de ellas con acceso fluvial, y Da Nang, que es la tercera ciudad más grande, con 8 terminales.
588 muelles portuarios y tenemos 80 astilleros que dan servicio tanto de construcción como de reparación naval, principalmente de buques pesqueros pero principalmente buques profesionales o de uso profesional. El sector de recreo no es algo que esté muy desarrollado todavía en Vietnam. Aquí vemos el volumen de mercancías de los puertos de Vietnam. Podéis ver el crecimiento tan importante que hemos tenido desde 2019 con el anuncio del tema de Tratado de Libre Comercio 2020 y 2021. ¿Qué significa, además de desmantelamiento arancelario de ciertas rúbricas? Pues también que unas necesidades, por ejemplo, de infraestructura para la llegada de contenedores, pero también para el estocaje de mercancías refrigeradas, no refrigeradas, cadena de frío, grúas, etcétera. Por lo tanto, toda esa industria, la industria auxiliar del transporte por barco, es algo, y también de todo de toda la industria agroalimentaria, es súper importante y la industria del almacenamiento. Relacionado con esto, la tecnología de la alimentación. Además de ser un gran importador, Vietnam es un gran exportador. Y no solo es un gran exportador de bajo coste, Vietnam se ha dado cuenta que tenemos que producir productos que compitan en los mercados internacionales o incluso en los mercados de su entorno, sin ir mucho más lejos, pero que puedan competir tanto en seguridad alimentaria como en calidad, como en precio, etcétera. Entonces Vietnam cada vez más va hacia la búsqueda de la eficiencia. En la diapositiva, bueno, en la parte derecha de la diapositiva podemos ver el índice de producción industrial de alimentos y bebidas y podéis ver el boom que ha tenido el procesamiento de bebidas, pese que bueno, la industria, el procesamiento de alimentos sigue creciendo, las nuevas gamas de producto, nuevas demandas de productos, etcétera, etcétera. Somos un mercado, somos un país agrícola en una gran medida y creo que en torno al 18% del PIB todavía es el sector agrícola. Principalmente el sector servicios es lo que tiene más peso dentro de la economía vietnamita y el sector industrial está en torno al 38% que tiene que seguir creciendo. Pues bueno, como os comento, la industria de procesamiento de bebidas ha sido muy importante en los últimos años y se ha disparado el año pasado. Otro tipo de productos, pues los elementos, recambios, maquinarias para todo lo que es el procesamiento, envasado, embotellado, etcétera. En cuanto a la tecnología sanitaria, esto es podemos dividirlo en dos, médico y cosmético. Por un lado, el sector médico demanda todo tipo de maquinaria y tecnología innovadora, pues equipos de rayos X, etcétera, etcétera. Vietnam tiene mucha influencia a nivel cosmético, belleza de Corea. Y uno de los nichos de oportunidad que se ha desarrollado mucho en los últimos años es el de las máquinas para uso en el hogar, pero uso profesional de cosmética. Principalmente los productos importados son coreanos, japoneses, siendo el tercer socio comercial los europeos, los americanos y luego otros de la región. Otros sectores de oportunidad, pues todo el tema electrónico, computadoras, componentes, etcétera, maquinarias de todo tipo, todos sectores o casi todos los sectores, celulares o teléfonos y accesorios, materias primas para la industria textil, incluyo, aunque no lo pongo en la diapositiva, para el sector de la cerámica y para el trabajo del cuero y del calzado. Vietnam es un gran exportador de calzado, de hecho, el productor del grupo Inditex, que es una empresa de Elche con fábrica en Vietnam, envía o desde Vietnam a todas las tiendas de Zara el calzado.
Y luego el sector automovilístico todavía está en fase de desarrollo, pero sí que es verdad que hay una empresa que es uno de los mayores grupos o conglomerados empresariales de Vietnam, que se llama Vingroup, que tiene su propia marca de vehículos y que está haciendo muchísimo hincapié en el uso o en el desarrollo y la puesta en el mercado de tanto coches como motos para eléctricas. Ellos ponen la marca, BMW pone el diseño. Y bueno, como comentamos anteriormente, el Tratado de Libre Comercio se firmó en junio del 19, entró en vigor el 20 y se eliminará hasta el 99% de los aranceles de una manera u otra. Para que os hagáis una idea, cada partida arancelaria se ha codificado con A, B3, que en 4 años se elimina, B5 en 6, B7 en 8 y así sucesivamente. Os invito a que si tenéis alguna duda de vuestros productos, cómo están afectados para bien por el Tratado de Libre Comercio, nos enviéis vuestra consulta y nosotros sin ningún tipo de coste os enviaremos un pequeño estudio de cuál es el momento y de las importaciones por origen de vuestros productos en Vietnam. Muchísimas gracias, Manuel, por resumir también toda la información en estos pocos minutos. Muy interesante y sobre todo, bueno, pues tu mercado es el mercado en el que tenemos el Tratado de Libre Comercio, con lo cual sí que nos abre muchas oportunidades con respecto al resto de países de la ASEAN. Bueno, pues has hecho un comentario de algo que yo quería realizar una vez que terminemos, pero bueno, que lo voy haciendo ahora también. Tenemos prevista una misión directa de industria a la zona, a estos mismos países que estamos haciendo referencia hoy en nuestra jornada, que tendrá lugar en el mes de junio. Y que seguramente en los próximos días recibirán la convocatoria de participación. Bueno, pues vamos a ir finalizando nuestra jornada. Tenemos por último el mercado de Tailandia y a Eduardo López como director de la oficina de Davolem en Tailandia y colaborador de Stenda allí. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Eduardo. Y bueno, en cuanto quieras puedes empezar a compartir tu presentación. Muchísimas gracias de nuevo. Perfecto, muchas gracias, Laura. Muy bien, pues lo podéis ver perfectamente, ¿no? Sí, lo vemos bien, gracias. Muy bien. Pues nada, empezamos por Tailandia. Me voy a saltar el tema de ASEAN, que ya lo comentaron muy bien Manuel y Marc. Así que vamos a empezar por una pequeña introducción al país. Tailandia también obviamente es parte de miembro de ASEAN, con una población de 70 millones de habitantes. Es una población de origen tailandés, en su mayoría otra con una parte importante de origen chino, y tiene el budismo como religión principal. Se trata de una monarquía constitucional, donde el rey, bueno, es bastante conocido, especialmente en la época de COVID se hizo bastante conocido por España, y su capital y centro económico es Bangkok, con mucha diferencia de las demás ciudades, como podría ser Chiang Mai o Phuket. Además de que el idioma oficial es únicamente el tailandés, muy diferente a cualquiera que podáis haber visto. Y como dije antes, pues bueno, es miembro de ASEAN, segunda economía del sudeste asiático después de Indonesia, con 439.000 millones de euros en el 2021, un PIB típico de un país de renta media, con 6.298 euros. Y en sus últimos años ha tenido un crecimiento, bueno, un crecimiento del PIB ya con signos de recuperación después de la pandemia, ya que Tailandia, al tener perdón, un sector turístico muy importante, ha sufrido bastante debido a esto, pero ya en el 2021 ha tenido una ligera recuperación, así como en el 2022, y se espera que en el 2023 pues tenga un crecimiento ya del 3,8%. Posee una tasa de desempleo muy baja, del 1%, según la estadística oficial, aunque sí que existe cierto nivel de empleo informal.
Y según los índices tanto de competitividad como de implantación en este mercado, se sitúa en muy buenas posiciones. Como podemos ver, es un país bastante competitivo, situándose en el número 33 de 141 países analizados. Y en el ranking Doing Business se sitúa en el número 21, que para ser un país de renta media es un puesto muy positivo debido a las facilidades que tienen las empresas para implementarse en el mercado. En cuanto a las exportaciones españolas al país, pues han tenido un crecimiento continuado antes de la pandemia, hasta llegar casi a los 700 millones en el 2019. No obstante, debido a la pandemia ha tenido un decrecimiento obviamente en el 2020, se ha recuperado en el 2021, pero todavía sin haber llegado a los niveles de prepandémicos. Y también cabe destacar que Tailandia es el segundo socio comercial después de Singapur con España. Y bueno, básicamente los productos más importantes que recibe Tailandia de las empresas españolas son la maquinaria industrial, los químicos orgánicos, los productos farmacéuticos, la maquinaria y el equipamiento eléctrico y las partes de vehículos y motocicletas para su industria de automoción, que como veremos luego es muy importante en el país. En cuanto al sector industrial, Tailandia ya posee una gran experiencia en cuanto a su desarrollo industrial. Empezó especialmente en los años 80, cuando el país recibió mucha inversión extranjera, especialmente también de países como Japón, donde intentaban deslocalizar ciertas industrias como el automóvil o la electrónica hacia países con una mano de obra más barata y y una cierta formación. Y también se trata de un hub industrial en toda la región que contribuye al PIB en el 2021 de un 34,78%. De hecho, vamos, los principales productos exportados desde Tailandia corresponden a estas industrias. El primero sería la maquinaria, luego los productos alimentarios, seguido de los productos químicos, la electrónica y la automoción. También aquí puse las industrias estratégicas que marca el Ministerio de Industria. Como podemos ver, bueno, muchas las veremos luego como sectores de oportunidad, pero aquí están eso, el metal, la electrónica, el automóvil, el papel, la cerámica, el textil, la madera del mueble, la farmacéutica, el caucho y derivados, en el que Tailandia es uno de los mayores productores del mundo, y la alimentación. También me gustaría comentar el plan de Tailandia, de desarrollo de Tailandia para el 2032, llamado Thailand 4.0. En ella tiene cuatro objetivos principales, que son la prosperidad económica, llegando a una inversión de I+D a un 4% del PIB para este año y un PIB per cápita de $15.000. Luego otro objetivo es el bienestar social, reduciendo la desigualdad al 0,36 según el índice de Gini y formando a los agricultores a unas tecnologías más avanzadas, a lo que llaman ellos como Smart Farm. El tercer objetivo sería el aumento de los valores humanos con un Human Development Index llegando al 0,8%, que lo situaría en el top 50 de los países del mundo, y situando a 5 universidades en el top 100 a nivel mundial en los próximos 20 años. Por último, el cuarto objetivo sería la protección medioambiental, en el que se encuentran situar a 10 de sus ciudades entre las más habitables del mundo. Las industrias principales que están dentro de este plan están divididas en dos tipos, que sería la modernización de las existentes y el desarrollo de nuevas industrias. En cuanto a la modernización de las existentes, tenemos la industria automovilística, donde se plantea desarrollar la nueva generación de vehículos eléctricos, una electrónica de mayor valor añadido, ya que actualmente Tailandia es un país con una industria electrónica muy, muy, muy importante, pero son más enfocados a productos electrónicos de un nivel medio-bajo, un nivel tecnológico medio-bajo. Luego también el gobierno pretende potenciar el turismo médico y de bienestar, la agricultura y la biotecnología
y la industria alimentaria, que lo llaman como la alimentación del futuro, desarrollando productos más eficientes y más saludables para la población. En cuanto al desarrollo de nuevas industrias, tenemos otras cinco que desea el gobierno desarrollar. En la actualidad no están muy desarrolladas, pero se planea que para el 2032 cojan una importancia mucho más relevante. Aquí tenemos la robótica, la aviación y la logística, los biocombustibles y bioquímicos, la digitalización y el hub médico. ¿Cómo pretende desarrollar estas industrias? Pues básicamente el gobierno ha publicado dos leyes, el Investment and Promotion Act y el National Competitiveness Enhancement and Targeted Industries Act, donde dan muchas ventajas a las empresas para la implementación, como la excepción en el impuesto de sociedades durante cierto tipo de años, dependiendo del tipo de sector y el nivel de tecnología, y excepciones aduaneras también en productos como la maquinaria, materias primas, etcétera. Sectores de oportunidad. Pues bueno, el primero que destacaría sería la industria alimentaria, donde Tailandia ya es un actor muy importante en el mercado mundial. Actualmente es el duodécimo exportador de alimentos del mundo y se le conoce como, bueno, como la cocina del mundo. Contribuye un 23% del PIB a la economía, con lo cual obviamente es un sector muy, muy, muy importante. Y existen ciertas empresas tailandesas que son líderes a nivel mundial, como tenemos CP Foods, que es uno de los mayores productores de pollo o de otro tipo de alimentación del mundo, y Thai Union, que es el líder mundial de la industria pesquera. Luego también hay otras empresas más importantes, como Betagro, dedicado a la producción de pienso y de productos animales. Y aquí, básicamente, las oportunidades para las empresas andaluzas lo dividí en tres, aunque, bueno, lo resumí en tres, aunque podrían ser otro tipo de productos, pero básicamente toda la maquinaria que facilite el proceso de producción de estos productos en el sentido de las cadenas de producción para el envasado, para la cadena, para ayudar a mejorar la cadena en frío y también materias primas para ello. Otra industria muy importante, donde las empresas andaluzas pueden tener potencial, es la industria de la automoción. Actualmente Tailandia es el mayor producción del sudeste asiático, con 22 empresas internacionales con centro de producción. Entre ellas se encuentran empresas muy conocidas como Toyota, Isuzu, BMW, y se le conoce como el Detroit de Asia, de hecho. Un 45% de la producción es destinada a la exportación, con lo cual es un país que se tiene que mantener muy competitivo para ser un actor clave en este mercado. Y el gobierno, como comenté antes, también está apoyando a las empresas e incitándolas a implantar en modelos de producción destinado a la nueva generación de vehículos eléctricos. Aquí, al igual que la industria alimentaria, también las oportunidades están en la maquinaria de producción, en los componentes, en materias primas o productos químicos que sean necesarios para la producción de tanto automóviles como motos. Otro sector con mucho potencial en Tailandia es la industria sanitaria. Tailandia es el mayor exportador de dispositivos médicos en el sudeste asiático, pero eso sí, son dispositivos médicos destinados principalmente a aquellos de un solo uso. Es decir, en Tailandia, como dije antes, al ser un país que produce mucho caucho, muchos de estos materiales de un solo uso vienen de aquí y los principales que exporta básicamente son kits de diagnóstico, jeringuillas, guantes quirúrgicos, cáteres y todavía necesitan importar una gran cantidad de productos de una tecnología mayor o productos más complejos o de larga duración. Los factores de crecimiento para esta industria en los próximos años se centran principalmente en el incremento de la población envejecida. En la pirámide poblacional de Tailandia se está empezando a invertir, ya el segmento de la población de 40 a 60 años es mayor que los recién nacidos y entonces esto crea una mayor necesidad eh, de los cuidados sanitarios. Por otro lado, como dije antes, también el turismo sanitario
es uno de los objetivos que tiene el gobierno para desarrollar la economía y por ello da los incentivos a la inversión que he comentado antes. Y por último también me gustaría hablar de los materiales de construcción, donde dentro de la industria de construcción en Tailandia tuvo un crecimiento también muy grande durante los últimos años pre-COVID hasta que obviamente tuvo un decrecimiento debido a esto. Dentro del sector de la construcción, las industrias comprenden un 80%, el 20% restante es para edificios públicos, residenciales, em, y de oficinas. Y existen varios proyectos importantes que pueden crear oportunidades para las empresas andaluzas, como el Eastern Economic Corridor, que es el plan de desarrollo industrial de infraestructura que se desarrolla en la costa este de Tailandia. Y como país también cabe destacar que es un centro estratégico de la propia península de Malaca, donde sirve como nodo para otros países de la región, como puede ser Myanmar, Laos o Camboya. Obviamente el canal Contract es clave en este sector. Hay 9 empresas principales que llevan la mayoría de proyectos y sería muy importante contactarlas y llegar a acuerdos con ellas para poder acceder al mercado de la mejor manera. Y con esto ya he acabado. Creo que he sido muy breve, pero bueno, ya son las 5, así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Eduardo. También has hecho un gran esfuerzo por resumir en unas cuantas diapositivas toda la información. Es una jornada muy densa porque hay muchos tipos muchos subsectores con distintos tipos de productos dentro del sector industrial y bueno, en Andalucía pues sí que es cierto que tenemos gran producción de muchos de esos subsectores y somos líderes en algunos de ellos. Y bueno, os agradezco de veras a los tres el esfuerzo por resumir en unas cuantas diapositivas y en estos minutos toda la información. De todas formas, como les decía, vamos a enviarles tanto el link para la grabación de la jornada como las presentaciones que los tres ponentes han utilizado para sus exposiciones de los tres mercados. Y bueno, si tienen alguna pregunta, ahora mismo no tenemos ninguna cuestión puesta en el chat. Si hay alguna empresa que desee hacer alguna consulta y quiere levantar la mano, podemos darle paso con el audio mientras se deciden o no. Bueno, me gustaría hacer algún comentario. Es verdad que durante las tres ponencias hemos visto muchos tipos de subsectores, quizá el sector de la construcción o el de la industria de alimentación y bebidas o el tema de toda la industria y servicios que lleva el tema energético, son quizás los sectores que más se repiten en los tres países y yo creo que de los tres sectores Andalucía es pues, líder en producción y en tecnología y conocimiento, con lo cual es algo que debemos intentar aprovechar. Como les decía, a mitad de la ponencia tenemos previsto desde Stenda realizar una misión directa a la zona de ASEAN en junio, para la cual recibirán la convocatoria en los próximos días. Y verdaderamente, aunque el sector industrial para nosotros es muy heterogéneo en cuanto a que los productos son muy distintos y los contactos son muy distintos, pero sí que es verdad que siempre es mucho más fácil gestionar las distintas agendas cuando vamos en grupo y sí que es verdad que muchas veces se crean sinergias que son aprovechables y bueno, pues les animamos a que se lo piensen y a que participen con nosotros en esta misión.
Preguntarle quizá, por ejemplo, a Marc por el tema de la nueva capital. Es algo que ya lleva varios años sonando. Nos dices que verdaderamente está ya bastante avanzado el tema, pero bueno, no sabemos si tiene un plazo temporal muy alargado. Es algo que debemos de tomar eh, pues bueno, con una perspectiva de corto o medio plazo. Si verdaderamente si las empresas tienen oportunidades, obviamente ahí todo el tema de construcción, todos los temas logísticos, pues verán grandes oportunidades abiertas, porque obviamente, como tú decías, partimos de cero, de una capital nueva que se va a crear. ¿Cómo ves esto? Porque además, unido un poco a lo que comentamos al principio del programa Consolida, en este caso Indonesia, que como decías también no tiene ningún acuerdo de libre comercio con España, por lo tanto, pues bueno, contamos con el hándicap de los aranceles. Quizás se hace más necesario que en otros mercados esa tutorización por parte bueno, de los profesionales que estáis allí y que conocéis el mercado en profundidad. Pues mira, si quieres, si me das un segundo para responder a la pregunta, sobre todo a la primera parte de la pregunta, ¿no? De las fechas y el plan que hay, porque sí que hay un plan definido. Otra cosa es que se cumpla, porque, bueno, los que conocen la región, pues sabemos que Indonesia, pues no son los mejores cumpliendo plazos, pero sí que hay unos plazos puestos que, si me permitís, lo voy a compartir la pantalla porque lo tenía en la presentación. Lo que pasa es que como tenía tantas diapositivas, pues la tuve que pasar corriendo. Pero bueno, aquí la podéis ver, voy a ponerlo en pantalla completa para que se vea mejor. Exacto, lo vemos perfectamente, gracias. Vale, pero aquí se ven las fases que hay con fecha, básicamente. Al final tiene que estar supuestamente terminada para el año 2045. Tienen un plan, pues, de ejecutarse en 23 años y bueno, aquí está ya ¿cómo se llama? Un poco el plan, ¿no? Al principio pues van a empezar la casa, casi casi diría yo que por el tejado, ¿no? Porque empiezan por el Palacio Presidencial, las oficinas del gobierno, bueno, empiezan con toda la parte gubernamental, que es lo que van a empezar primero. Luego los aeropuertos, sistema de gestión de agua, etcétera, infraestructuras básicas. Luego también, pues obviamente, hoteles, universidades y demás. Luego todo el tema de sistema de transporte público, gestión de agua y ya luego las últimas fases pues ya se centran más en la infraestructura importante, desarrollos también de suministros energéticos, etcétera. Bueno, estas son las fases, pero bueno, insisto que también hay que cogerlo como es un proyecto muy ambicioso y va a llevar tiempo y seguro que tendrán muchas dificultades porque además están empezando la nada y ya simplemente llevar los suministros a la región, a la zona ya de por sí es complicado porque tienen que primero pues hacer la carretera para hacer llegar los suministros. Bueno, pues quizás precisamente, ¿no? Como comentábamos, uno de los programas que vemos que va un poquito más en consonancia con esta dificultad y con dificultad ya no solo por el programa, por el plan de desarrollo de la nueva capital, sino también dificultad por la idiosincrasia misma del país, de Indonesia. Yo creo que se hace fundamental el apoyo continuo de los profesionales que estáis allí, ¿no? Que para una empresa andaluza no tiene que ser fácil la prospección y la entrada a mercados a un mercado como Indonesia, y además que la competencia también tiene que ser pues bastante grande, me imagino. Sí, sobre todo aquí nos vamos a encontrar mucha competencia china, sobre todo. Aquí tiene una presencia muy importante, sobre todo en el tema de construcciones, están muy metidos. Dentro del área de infraestructuras también, pues los japoneses son los que se han llevado los principales proyectos. Entonces yo creo que esa va a ser los principales competidores que nos vamos a encontrar. Pero lo bueno, y es como decía antes,
es que la imagen país de España en Indonesia realmente es buena, realmente es bastante buena, es de las mejores que hay. La imagen de las empresas chinas pues no es buena, sobre todo en tema de energía e infraestructura, pues han tenido muchos retrasos con los proyectos que han desarrollado, no han cumplido los contratos, sobre todo China, no, bueno, sobre todo en proyectos de energía, pues no han cumplido. También no han cumplido no solo con fechas, sino muchas veces también con las calidades de los suministros y bueno, están bastante descontentos con ello. Entonces, a igualdad de condiciones, o no igualdad, pero condiciones similares, ellos van a preferir trabajar con empresas europeas. Y al final el posicionamiento de España es prácticamente igual de bueno que el que pueda tener Alemania o Francia, ¿no? Porque en Indonesia ellos no diferencian entre un alemán y un español. El posicionamiento de marca es igualmente bueno y es el top. No sé, eso sí que es una ventaja. Y luego, pues, lo que comentaste antes de la lejanía y dificultad del mercado, pues ya sabemos que lo que habías comentado, ¿no? Que es verdad que hay diferencias culturales, que está más lejos, ¿no? Y que requiere un mayor esfuerzo, pero al final también es un mercado que si consigues entrar, que si consigues dar con la tecla y tienes un producto que al final pues tiene una demanda y eres competitivo en el mercado, pues luego es un mercado que tienes unos volúmenes muy importantes y que vale la pena el esfuerzo. Eso es un mercado que lleva quizás más tiempo que otros, pero que luego también los frutos que te da son mayores. Perfecto, pues muchísimas gracias, Marc. Por hacerle también un comentario a Manuel, bueno, pues nos has explicado las oportunidades que ahora mismo tenemos desde Andalucía, pues también a raíz de, como comentabas, el tema del libre comercio. Y es verdad que estamos viendo, ya no solo en el sector industrial, sino en el resto de sectores con los que estamos trabajando, que verdaderamente ahora mismo el mercado vietnamita es un mercado que está mirando mucho al exterior y que está muy ávido de las ofertas que vengan de países con una experiencia pues demostrada en determinados sectores, como decía antes, pues en Andalucía, tanto el tema de energía como el tema de piedra que ya comentabais antes, pues sí que es verdad que estamos notando que hay un deseo grande de las empresas por ver cosas nuevas. ¿No es así, Manuel? Sí, sí, totalmente. Bueno, sobre todo en ciertos productos, pues la marca España tiene también mucho posicionamiento. Sí es verdad que Vietnam tiene muchísima influencia histórica de Francia, ha sido colonia francesa hasta hace no tanto, también está muy influenciada por la cercanía con China, compartimos la frontera del norte con China, pero cada vez más el consumidor o los compradores vietnamitas pues diversifican sus orígenes y estamos ganando posición en productos como puede ser el vino, el aceite, frente a Italia, que pensamos que somos líderes de mercado, pero que luego en datos no es realista. Eh, Al final, pues una buena promoción, la presencia de grandes empresas andaluzas, empresas españolas, ingenierías que empiezan a tocar también como Acciona, como pues Duro Felguera, para el tema de renovables, etcétera, que cada vez van viniendo a Vietnam, como comenta Marc, vamos, porque somos un país serio, somos un país trabajador, tenemos una gran experiencia a nivel internacional y cada vez esa imagen la estamos distribuyendo y la estamos exportando y somos un país que tenemos mejor y mejor posicionamiento. También la apertura de oficina o antena de Extenda, pues también esa imagen de calidad de productos y servicios españoles y andaluces y cada vez tenemos mejor imagen.
Muchísimas gracias, Manuel. Y bueno, por último, comentar con Eduardo un tema que, bueno, has hecho también mención a que Tailandia es un mercado en el que, bueno, pues están cambiando un poco todo el tema de población, la pirámide de población está empezando a invertirse. Tenemos otro tipo de consumidores distintos, también están hay tecnologías muy desarrolladas como la tecnología sanitaria, porque es un mercado que desde hace ya muchos años pues es conocido en la región por todo el tema sanitario y que además recibe a muchísimos pacientes de otros países. Pero bueno, nos decías que para el tema tecnológico sí sigue habiendo oportunidades en ese sector, ¿no es así? Sí, efectivamente, Lola. A ver, aquí al final bueno, Tailandia es el mayor destino turístico médico del sudeste asiático. Posee una industria médica importante, pero bueno, como comentaba, son productos de un solo uso que no requieren una alta tecnología y en la actualidad importa productos especialmente de Europa o de Estados Unidos por un valor de 1,7, bueno, 1.700 billones de dólares. Vamos, es una cantidad muy importante. Lo van a seguir necesitando. El gobierno está intentando, lógicamente, mejorar su industria local para bajar ese volumen de importaciones, con lo cual hay oportunidades tanto para empresas que tengan productos acabados de cierta tecnología y que deseen entrar en este mercado, como a empresas que puedan desarrollar la industria local en el país. Sí, y además también comentabas los planes nuevos del gobierno, el 4.0, que se asemejan a otros países como, que también están muy avanzados en temas en temas industriales, como puede ser Singapur, ¿no? Que también ha creado un plan para autoabastecerse en la producción de alimentos al menos en el 30%. Bueno, pues entiendo que Tailandia lo está haciendo para reforzar esas industrias en las que ya tiene mucha experiencia, pero que verdaderamente son industrias en las que la tecnología avanza muy rápido y en las que hay que estar al día de todos los avances tecnológicos que se producen, ¿no? Sí, sí, así es. Y además Tailandia, como tiene una industria muy orientada a la exportación, necesita ser competitiva constantemente. En ese sentido, sí que hay cierta protección, que bueno, esto también me gustaría añadirlo. En Tailandia existe un requisito para productos industriales que es el Thai Industrial Standards, pero son productos sobre todo destinados a que son productos que ellos ya producen localmente. Se utiliza más como barrera de protección, como puede ser ciertos productos relacionados con la industria de automoción que producen ellos, materiales procedentes del caucho, como pueden ser neumáticos, pueden ser algún tipo de medicamento. Y, y en general, en términos generales, si son productos que ayudan a mejorar su industria, no suele haber aranceles, pero bueno, siempre lógicamente es mejor mirarlo, porque al final este tipo de productos es muy, muy, muy variado y nunca se sabe. Perfecto, bueno, pues yo creo que ya hemos pasado bastante de la hora que teníamos prevista. Volver a recordarles que si tienen interés en reunirse ya de forma particular con cualquiera de nuestros ponentes, por favor, me lo hagan saber vía correo electrónico. Intentaremos, si no puede ser en el día de hoy, pues poder cerrar una fecha durante la semana para que puedan charlar un rato y resolver las dudas que tengan en concreto de sus productos. Nos comentaba nuestro compañero Marc a través del chat que
tienen capacidad de obtener detalles de las importaciones bueno, pues cualquier consulta que tengas, que tengan, sí les agradecería que primero las intenten dirigir a través mía, yo ya se la hago llegar a ellos bueno, y animarles, como les decía antes, a que participen en la misión que vamos a realizar en junio del sector industrial a estos 3 mercados de los que hoy hemos estado charlando bueno, agradecerles a todos por su asistencia, agradecerle a mis compañeros por su dedicación por el tiempo y la información tan valiosa que nos han dado bueno, pues a ustedes obviamente por asistir nada, les emplazamos a futuros seminarios y a cualquier otra duda que puedan tener a través del correo electrónico. Muchas gracias a todos, gracias Marc, gracias Manuel y gracias Eduardo. Gracias.